Mateo 16:13, o más bien, Ok. permita. Eh, Vamos a ver. Es la pregunta que Jesús hace, ¿verdad? Pero lo podemos leer. Bueno, ustedes recuerdan, ¿verdad?, que los judíos tenían este mismo rollo acerca del Mesías. Y lo que los enfureció a ellos es decir que Jesús era divino. Y veo esa misma línea acá. Bueno, Necesito que me presentes Biblia. Déjate de acusaciones, porque ustedes lo único que saben son acusar. Ni siquiera me has leído un versículo para presentar tu argumento y que sea un argumento válido y no que vienes con la todo acusación. mensaje, hermano, tiene una Vaya, ¿cuál es el introducción. versículo que me vas a probar primero lo que vas a hablar? Porque solo vienes a acusar. No, estoy viendo la doctrina, ¿Cuál digo. es el versículo? ¿Cuál es el versículo que me vas a probar tu punto? ¿Cuál es? En el libro de San Mateo, Ajá. capítulo 16, 16, versículo 13. correcto, dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó, lo mismas preguntas que hay aquí, a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ok. ¿Y los Ellos judíos creían dijeron, que era Dios? aquí habían cuatro grupos. Aquí habían Elías, bueno, eso era lo que decían ellos, Juan el ¿Elías era hombre o Bautista. era Dios? Ellos estaban, no, ellos eran profetas ¿Pero eran enviados a hombres él. o eran Dios? No, es que no es eso lo que mi tema, No, pero yo solo sino contesté la pregunta. ¿Elías era un hombre o era Dios? él era un hombre, todos eran hombres los cuatro grupos, Juan, Pero verdad que sí decían, los judíos decían que era Elías, ¿verdad? Entonces ellos entendían que era un hombre. correcto, lo mismo de Jesús, eso era lo que decían, Perfecto. ¿verdad? Por eso Ahora, le ponían, la gente creía que era un profeta, ¿verdad que sí? la gente lo que creía, estoy basándome en la persona de Jesús, que ellos creían que Jesús era otro igual que los mencionados. Correcto. Y los apóstoles Por sí ellos creían que mismos. era Dios. Ahora léeme Ahora, para ver qué ellos, contestó Pedro cuando les preguntó en el versículo 16 y sí, 17. ¿Me lo puedes leer? correcto. Entonces, ellos estaban correctos. Mi pregunta es, ¿estaban correctos ellos, sí o no? Bueno, yo estoy tomando el texto que dice que ellos creían que era Juan el Bautista, que era Elías, que era Jeremías o alguno de los profetas. ¿Están Ellos, hablando la verdad ellos? Esa es mi pregunta. lo que los apóstoles están contestando es lo que Sí, oyen de la gente. Que la sí, gente cree, correcto. Bueno, escucha, que la gente cree que era Juan el Bautista. Ellos no creían que era alguien nuevo, pensaban que era alguno de los profetas. sí, bueno, Y lo pero comparan con hombres. Y lo comparan con hombres. Eso, los apóstoles están contestando lo que ellos oyen del populacho, de la gente. bueno, ellos decían de esa. Entonces, ¿estaban correctos los que preguntaban? Vuelvo y te digo, los apóstoles están dándole respuesta a No, es que tú no Jesucristo. me estás respondiendo a mi pregunta también, Pues si Selmi. te estoy leyendo el Yo te texto, estoy tu pregunta diciendo no si es de los sí o apóstoles estaban no. correctos. Tu pregunta es de Ellos, respuesta y te la estoy dando. ellos decían, entonces estaban mintiendo los discípulos. No me estás escuchando, tú no estás escuchando. Vuelvo y te digo, ¿cuál es tu pregunta? Para que mires que tu pregunta está Que si siendo la gente estaba respondida. equivocada al preguntar que Jesús era un ¿Cuál profeta. gente estaba preguntando? ¿Cuál gente estaba preguntando? Los que oían, los discípulos, se Pero oía decir. espérate. Ahí no dice que la gente preguntaba. No, Ahí dice que Jesús le ellos preguntó oían. Bueno, escucha. correcto. Jesús le preguntó a sus discípulos. Lee el versículo Bueno, ¿qué 13 que decían ni de siquiera lo has Jesús? Esa es leído. la pregunta. Es que no me estás entendiendo, Semi. ¿Estaban mal ellos entonces al pensar que Es que Jesús tú ni era los... siquiera, no sé qué estás preguntando. Volveme a leer el No versículo llegaste, 13 Selmi, no para que me hagas llegaste. la pregunta bien. Vamos. Yo lo que quiero es ver si ellos tenían razón o no. Pero Estaban ¿quiénes? equivocados. ¿Quiénes? ¿A quiénes te Los refieres? cuatro grupos decían que Jesús era uno de los profetas, Juan el Bautista, etcétera, Oh, etcétera. bueno, ahora sí te Mi, entendí pre- tu pregunta. ¿Cómo? mi Si Jesucristo pregunta no es, era Elías, los que Jesucristo no decían, era uno de los profetas del pasado, Jesucristo no era Jeremías, ni Jesucristo tampoco era Juan el Bautista, estaban equivocados. bueno, entonces porque tú dices que es profeta, que es igual que Oh, pero nosotros, pero Juan el Jesucristo sí es Bautista. profeta, No, pero ellos, pero no era un profeta de los que ya habían venido. Jesucristo era el profeta del que anunció Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Al menos que tú quieras negar ese texto. sí, pero entonces tenían la razón los cuatro grupos No, pero espérate, aquí hay alguien que no está entendiendo.
Escucha, te voy a explicar. Si tú pones atención, Entonces, eres ¿en qué pastor parte y ni tenían siquiera has razón leído el ellos? texto. Explícame. Voy, mira. Él les pregunta, ¿quién, a los discípulos les preguntó, quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los Ok, discípulos le contestan, dicen que eres Juan el Bautista. Lógico que estaban equivocados porque Jesucristo no era Juan el Bautista. Le ok. dice, dicen que eres Elías. Estaban equivocados porque Jesús no es Elías. Le dicen que eres Jeremías. También estaban equivocados porque Jesús no era Jeremías. Y de último le dicen que eres uno de los profetas. ¿De cuáles profetas? Lógico que de los profetas del Antiguo Testamento. Jesucristo En eso no estaban es un bien. profeta del Antiguo Testamento porque Jesucristo no existía. ¿O me vas a decir que Jesucristo ya existía? No, en el presente, sí, tú dices que iba a ser un profeta según Bueno, Deuteronomios. ¿cuál es mi pregunta? ¿Cuál es mi pregunta? Ah, ¿Tú crees que Jesucristo ya existía en el Antiguo Testamento? Entonces ellos tenían razón al decir que en- era uno de los profetas. Tú dices que Moisés, o sea, profeta les levantaré. Tú te refieres a futuro. Bueno, vamos a leer Deuteronomio 18:18. Entonces, no, yo lo que quiero saber, en esa parte sí tenían razón ellos. No, Ese porque punto. escucha, El punto. pastor, eres pastor y no lees el No, ya texto. abreviemos el asunto, ya, no, ya lo sabemos. Bueno, voy otra vez. Dijeron ellos, ¿eres el profeta que había de venir o dicen que era uno de los profetas? ¿Cuál de las dos? Ellos pensaban que era alguno de los profetas, pero algo ¿Pero de así. cuáles profetas? ¿De cuáles profetas? ¿No? De los mencionados, de los que ¿Cuáles? estamos mencionando. ¿De cuáles? Jeremías. Oh, ¿viste? ¿Y Jesús era uno de los profetas del Antiguo Testamento? No, cuando dijeron algunos, no se refieren. Correcto, O sea, entonces Jesucristo, ¿era uno de los profetas del Antiguo Testamento? ¿Sí o no? no se refiere al pasado, posiblemente Pero puede ser de espérate, los. y entonces los profetas que esta gente mencionaba, ¿cuáles profetas son? Esos eran los del pasado. Pero ellos Correcto, dijeron, entonces ellos tenían razón al decir que Jesucristo era uno de los profetas del Antiguo Testamento. no, porque ya lo dijimos que no era Elías ni tampoco Jeremías. Correcto, Pero entonces algunos, Jesucristo no era uno de los profetas del pasado, ¿verdad que no? no. Entonces, No, claro ¿por qué que no era? Porque no había existido, ¿verdad que no? bueno, pero la gente tenía una confusión. Y Estoy de decían esas acuerdo, cosas. la gente estaba Ahora confundida. vamos Estoy al de acuerdo, punto en eso estoy de acuerdo. ¿Tú Ok, crees que ahora, Jesucristo estuvo en el Antiguo Testamento? bueno, en la profecía. Voy a O sea, volverte a la preguntar. profecía de ¿Jesucristo los- existió en el Antiguo Testamento? Ese es otro Si me punto dices porque que tú no lo sí, vas a creer. entonces crees igual que estos judíos ignorantes. Mira, ve. El Porque punto ellos es están que interpretando la que verdad, Jesucristo es uno de los profetas. ese es un punto importante. Porque él es ¿Viste profeta. viste cómo se desboronó tu argumento? ¿Viste? Esa no es ¿Viste? yo estoy hablando de la confusión que había. Mi pregunta La aquí no es confusión de ellos es que decían que Jesucristo era uno de los profetas. Te pregunto, ¿Jesucristo era uno de los profetas del Antiguo Testamento? Mira, ve. El punto es, ¿quién dijo la verdad en el texto céntrico? Ahí. Primero contéstame la pregunta, Jesucristo. Para contestar la pregunta, ¿Jesucristo era uno de los profetas del Antiguo Testamento? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿por qué no era? Porque no había existido. Ahora Jesucristo les va a preguntar a los apóstoles, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí es donde viene el versículo 16. No, pero ¿por qué pregunta Jesús si sabía que es hijo de José? Vamos a ver. Es ¿Cómo? una pregunta bien absurda esa. ¿Por qué pregunta qué? Jesús preguntando si es hijo de José, ¿para qué pregunta? ¿Cómo para qué pregunta? Ah, verdad que está difícil la pregunta. Es que es una pregunta bien, perdóneme la expresión, como tonta, pues. Porque preguntando algo que sabiendo que todo el mundo sabe. O sea, que- según tú, Jesucristo es tonto. No, ya dije, discúlpenme la forma de expresión. No, pero ¿y entonces Jesucristo es tonto? ¿Está haciendo una pregunta tonta o una pregunta verdadera? No, es por la enseñanza que manejan ustedes. O sea, Sí, pero Jesucristo era un tonto entonces. Bueno, es que tú lo estás, ese es otro, yo te Te estoy estoy diciendo. preguntando, Wilmer, contesta la pregunta. De ignorancia, Selvin. ¿Cómo yo te voy a Tú preguntar a ti? dijiste que Jesucristo está haciendo una pregunta tonta entonces, dijiste tú. Te pregunto, mira, ve, ¿por qué Jesús, sabiendo él que es hijo de José, para qué hace una pregunta acerca de él, de quién es hijo? Ok, te devuelvo el favor para miren lo ignorante que te has vuelto cada día. No, Jesucristo está preguntando, escucha. Jesucristo, sabiendo que era hijo de José, dices tú, ¿cómo le va a preguntar? Y la gente
¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pues te voy a llevar al Nuevo Testamento. Cuando le llegan a preguntar a Juan el Bautista y le dicen a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el Cristo? Si Bueno, lo sabían que, mismo. escucha, si sabían que Juan el Bautista era hijo de José, ¿por qué le preguntan quién era? Por lo mismo, porque están confundidos, así como ahorita, lo No, no, mismo. mira, aquí te voy a dar escuelita un Tú tienes poquito. que Escucha, afirmar algo que lo escucha, mismo, te la voy a misma ayudar. situación es. Wilmer, te voy a ayudar, te voy a ayudar. Para ayudar a la audiencia también, te explico. Los fariseos, pregunta. Los judíos, ¿sabían que Juan el Bautista era hijo de José y Elizabeth? ¿Sí o no? En eso no hay ningún reclamo de nadie. ¿Verdad que sí sabían? ¿Verdad que sí sabían? Pero le preguntaban. Pero el problema Pero estamos en el otro. espera. Ahora pregunta. ¿Le preguntaron quién era él? ¿Sí o no? A Jesús. ¿De A Jesús Juan me el está hablando? Bautista. A Juan el Bautista. Le preguntaron si él era quién. Sí, pero tú me estás llevando a otra gente. Es que yo estoy usando tu propio Está argumento donde tú dices que ellos, No me, si ellos quiero que sabían me que contestes. Jesucristo era hijo de José, ¿por qué le preguntan quién es? Lo mismo está Quiero sucediendo con Juan el Bautista. Ellos sabían que Juan el Bautista era hijo de Zacarías, pero no le están preguntando quién es él como persona, sino quién es en el estatus de Israel. Ellos no están preguntando, Jesucristo no, ellos dicen ellos que soy hombre, Pero dicen ellos que soy viejo, dicen ellos que soy barbón, dicen ellos que soy peludo. No. Ahora, Escucha. La no me pregunta dejas que él hablar a mí hace es, tampoco. ¿quién? La pregunta es, ¿quién? La pregunta es, ¿quién? ¿A qué le atribuyen a este hombre de Nazaret los judíos? ¿Cuáles son lo que le atribuyen a él en su vida? Lo mismo sucede con Juan el Bautista en el capítulo 1 de Juan. Es que en el capítulo 1 de Juan, versículo 21, mira lo que le dicen. Este dio testimonio, verso 19. Cuando los judíos vinieron le acercaron, le preguntaron, ¿tú quién eres? Jesucristo les preguntó a los discípulos, ¿usted quién dicen que soy yo? Aquí está, le preguntan, ¿quién eres? Confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Jesucristo está claro que él no era Elías, que él no era Jeremías. Jesucristo está claro que él no era uno de los profetas, ni tampoco era Juan el Bautista. Lo mismito que sucedió con Juan el Bautista. Aquí la pregunta no es dónde nació, quién es su papá terrenal. Aquí se trata del ministerio. Y a mí ¿Quién no me interesa eres? si era profeta. Correcto. Es que esa es mi pregunta, no te vayas por otro ¿Y lado. cuál es tu pregunta ahora? ¿Cuál es? No, ya eso ya me lo aclar, ya lo dijiste, ya es. El punto es el sentir del texto, porque, bueno, ya te fuiste para otro lado, pero es una pregunta que hay que analizarla muy bien desde el sentido humano del mismo Cristo. ¿Por qué pregunta tanto? ¿O por qué pregunta? ¿Por qué él tiene que dar centrado de quién es hijo del Cristo? Y tiene que afirmarlo Pedro. Pero espérate. Él no preguntó de quién es hijo el Cristo. Eso no fue la pregunta. Bueno, el hijo, el Cristo, el ¿Cuál hijo fue la de pregunta? Dios. Ves que estás mintiendo. Mira, Jesucristo dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ellos estaban enfrente a Jesucristo, pero la pregunta es, ¿quién es este hombre que estaba enfrente a ellos? Esa es la pregunta. Lo mismito sucedió con Juan el Bautista. Lo estaban mirando a hacer algo y le preguntaron quién era. Sí, No le bueno, estaban preguntando. Mira, ellos sabían que Juan el Bautista era hijo de Zacarías y Elizabeth. Los apóstoles también sabían que Jesús era hijo de José y de María. Pero la pregunta no es acerca de él, si tenía máscara, si tenía ropa, si era negro, si era blanco, dónde nació, con qué se bañaba, qué tipo de pampers usaba. No es la pregunta acerca de eso. La pregunta es si Jesucristo está preguntando qué entendían de su ministerio. ¿Qué decía la gente acerca de lo que él hacía? ¿Cómo le van a llamar a cualquier persona? ¿Cómo le van a llamar a cualquier persona Elías? ¿Cómo le van a llamar a cualquier persona un profeta? ¿Cómo le van a llamar? Yo creo que este es Jeremías. Está hablando de su ministerio. El ministerio de él es que él es el Mesías. El Mesías. Sí, pero la respuesta de Pedro es acertada. Eso es lo que querían saber la gente. Ok, ¿y qué fue lo que contestó Pedro? Tú eres Dios, le dijo. Estás hablando del ministerio que tú eres. ¿Contestó Pedro, tú eres Dios? ¿Cómo contestó Pedro? Dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? El hijo del Dios viviente. ¿Qué significa el Cristo? No, el tema es el hijo del Dios viviente. Bueno, feliz noche. No puedo hablar con una pared. No. Feliz noche. ¿Qué cabeza de esta gente?
O sea, Y así se aferra. es una arrastrada la que le acabo de dar. Es una arrastrada la que le acabo de dar a este pastor. Y ni siquiera tiene la capacidad de decir nada. No tiene nada que decir ya. Lo mismito que Jesucristo está preguntando. Jesucristo no está preguntando qué tipo de zapato usa, a dónde nací, qué pampers usé. No, él está preguntando acerca ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién es yo? Este hombre que ha andado haciendo milagros. Ya es el capítulo 16 de Mateo. Él no está haciendo ninguna pregunta cuando nació. Él está haciendo una pregunta de un hombre que ya lleva 16 capítulos el escritor de estar hablando de este hombre llamado Jesucristo. Y él les pregunta, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestan, bueno, la gente dice que eres Jeremías. ¿Cómo van a comparar a cualquiera con Jeremías? Jeremías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Entonces a Jesucristo lo comparan con Jeremías. Luego dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas. Lógico que ellos le están llamando de esa forma porque ven algo en este hombre, algo igual a los profetas de antaño. Pero luego le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Oh, tú eres el Mesías, le dicen, el Hijo del Dios viviente. Pero este pastor está encerrado en una mentira. ¿Qué te parece, búho? De hecho, Selvin, por ejemplo, si yo te preguntara, ¿cuál es el problema que tenía Pablo con todos los judíos con respecto al Mesías? Decir quién era el Mesías. Ese era el problema. Sí, igual acá. Eso es lo que les preguntaba a Jesús. ¿Quién dicen que soy yo? Ya saben que es hijo de José. Pues eso es lógico. Está en el templo. Está escrito eso. Él no está preguntando dónde nació. Pero eso no es. Él no está preguntando. Exacto. Y la gente sabe quién es mi papá. Y la gente sabe quién es mi mamá. La gente sabe qué almorcé ayer. No, eso no es. Eso no es lo que está preguntando. Eso no es.